Sean todos bienvenidos, hermanos, paz a vosotros. Qué bendición saludarles en este día. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Es muy interesante, hermanos, porque vamos a ver la conclusión del reinado de Asa. Hay cosas muy buenas que se han dicho de él, pero vamos a ver cómo termina, porque aquí lo importante no es cómo se empieza, es cómo se concluye. Y aquí también el cronista es muy sincero en el relato que hace sobre Asa. Porque si bien es cierto, hermanos, ha hecho reformas muy buenas en el culto, ha escuchado a los profetas, algo le está pasando a Asa. Y vamos a analizar, hermanos, cómo es la conclusión. Y como he comentado, aunque los reyes le dedican un poquito, algunos versos solamente a Asa, el cronista se toma todo el tiempo para hacer una reflexión en 3 capítulos de la vida de este rey. Así que es muy interesante la conclusión, porque, hermanos, en este capítulo 16 hay 2 elementos, 2 episodios muy interesantes que completan la historia de la gestión de Asa como rey. El primero es el enfrentamiento con Baasá, rey de Israel. Hay un enfrentamiento, bueno, hay varios reyes, nos dice que continuamente estaban allá enfrentándose Baasá junto con Asa. Y también, hermanos, hay una reacción de Asa ante un nuevo mensaje profético. En esta ocasión, hermanos, hay una fuerte denuncia contra Asa. Y Asa, hermanos, vamos a ver cuál fue su actitud. Bueno, estamos hablando, hermanos, de la recta final. Dice en el verso 1 que era el año 36 del reinado de Asa. Asa reinó 41 años. Es decir, hermanos, que estaba ya casi en la conclusión de su tiempo de rey. Y, hermanos, se describe una batalla que hay con el reino del norte. Asa se siente superado. Asa, hermanos, se da cuenta que ya el norte está muy cerquita de él. Ocupa Ramá. Ramá, hermanos, es un territorio benjaminita. Está a 8 kilómetros de Jerusalén. Es decir, ya estaba muy cerquita de llegar a donde estaba el rey Asa. Y entabla, hermanos, entonces Asa una alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco. Este rey, hermanos, ataca a Israel. Los sorprende y conquista la región situada entre Jordán y la llanura de Genesaret. Esto, hermanos, esta victoria contundente de Siria permite a Asa quitarse el dominio de Baasá sobre sus fronteras, conquistar Ramá, ampliar las fronteras del norte de Judá hasta Mizpá y además usar el material que ya había juntado, hermanos, el rey del norte, para que ese mismo material le sirva para fortificar sus propias ciudades. Es decir, hermanos, que aparentemente le funciona a Asa lo que hace. No obstante, hermanos, para poder hacer que rey sirio, Carlita, rompa su alianza con el norte. Acuérdate, Carlita, que rey sirio, Ben-Hadad tenía un convenio con el norte, con Baasá. Tenía un compromiso con Baasá. Baasá le había pagado para que le ayude, pero ahora le dice Asa, mira, vente conmigo. Yo te voy a pagar bien, te voy a pagar más que en el norte, así que vuélvete mi aliado. Y nos damos cuenta, hermanos, que Asa, para poder pagarle a este rey sirio, tiene que echar mano de los tesoros del templo, del palacio real, para darlo como pago. Y qué triste, Carlita, que este rey, después de ver tanta maravilla de Dios, termina buscando confiando la ayuda humana. Así es, hermanos, vemos a este rey y Josué comentaba algo, no es cómo empieza, es cómo empieza, cómo estás en el proceso y cómo acabas también, porque es muy importante. Él, cuando empezó a ser rey, recordemos que él tira toda la idolatría, lleva al pueblo a la adoración, incluyéndose él está ahí haciendo, fortificando. Tuvieron un tiempo de mucha bendición de parte de nuestro Dios, con mucha paz. Hubo alguien, por ejemplo, como los etíopes, que fueron y les hicieron guerra y Dios los venció. O sea, les dio la victoria a ellos. Y ellos eran, esta parte del reino del sur, era una nación, digámoslo así, prosperada y bendecida por Dios, porque recordemos que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, cuidando y todavía siendo fieles con una convicción a Dios. En este capítulo 16, hermanos, vemos totalmente que uno dijera, ¿qué le pasó a Asa? ¿Qué situación o sea, qué es lo que lo orilló a confiar más en el hombre y a echar mano de lo que él, en este caso, tiene, los tesoros del templo, del palacio donde él vivía? Y esto, por eso al inicio yo comentaba que no podemos confiarnos, y ayer lo vimos en el texto,
Ayer lo vimos en el texto que nos decía que no nos confiemos, de una u otra manera, parafraseando, decía que no nos debemos de confiar, sino que seamos constantes y firmes y atentos. Y Asa inició y en todo su proceso fue bien lo que hizo, hermanos. Pero ya en esta última parte vemos la vulnerabilidad del ser humano. Vemos la vulnerabilidad, vemos la fragilidad que somos seducidos a muchas situaciones. Y por eso el capítulo 15 decía, estate firme, constante, atento, no te duermas, casi nos decía, no te duermas en tus laureles, porque lo que le pasó a Asa, hermanos, le pasa a muchos creyentes en nuestro tiempo. Van bien, están fortalecidos en Dios, están firmes, están trabajando en la obra, están ellos ahí con toda la fuerza y el amor a Dios, pero de una u otra manera no sabemos qué sucedió y dan un giro totalmente de 180 grados. Y Asa fue uno de ellos. Termina confiando en el hombre, termina dándole él la espalda a Dios, y por eso le viene un mensaje del profeta. Así es, Carlita, así que qué triste, fíjate cómo son las cosas, triste, Carlita. Es triste y lamentable de cómo este rey había visto el poder de Dios, pero al mismo tiempo, Carlita, ¿cómo es posible que se atreva a sacar los tesoros del templo? Acuérdate de esos tesoros, Carlita, que David le dejó a Salomón, y Salomón dejó todavía ahí más. Había muchísimo, por así decirlo, oro, plata, era próspero. Y nos damos cuenta de que en el libro de Reyes hay otros detalles. Dice que prácticamente se lleva todo lo valioso del templo para pagarle a Ben-Hadad. Y qué triste, hermanos, de que tan pronto se le haya olvidado la importancia de las reformas que estaba haciendo. Así como él reformó el culto, así como él buscó de que el culto vuelva a tener esa vitalidad, hoy estamos viendo que está quitando cosas importantes del templo para poder pagarle a un rey pagano y que venga a ayudarle. Esto, hermanos, por supuesto que no se iba a quedar así. Dios tenía que tomar cartas en el asunto. Dios tenía que hablarle a través de alguien a este rey Asa. Así que, hermanos, aquí vemos la figura de estos profetas que son muy interesantes sus funciones, porque parece ser que solamente llegan en momentos muy precisos, no se le vuelve a ver después. Ya vimos, Carlita, el día de ayer, un mensaje muy puntual de Azarías. Y hoy, hermanos, vemos a Hananí. Hananí, hermanos, interviene y denuncia la alianza de Asa con el rey extranjero Ben-Hadad. Pues además de exigir un alto precio, imagínate cuánto le paga, todos los tesoros del templo y además del palacio, lo somete a tributo. Es decir, ahora tiene que pagarle una mensualidad para que quede ayudándole, ¿no? O sea, no solamente le pagó para que le gane esa batalla, sino que ahora tiene que estar mensualmente, es un decir, ¿no? Tiene que estar constantemente pagándole tributo para que pueda seguir contando con el respaldo de Siria. Entonces, hermanos, esto es una muestra de desconfianza en el Señor total. Hananí le recuerda a Asa la gran victoria que Dios le había dado contra Sera. ¿Te acuerdas, Carlita? Que había 1,000,000, dice el texto, más 300 carros que tenían los etíopes y solo 500,000 soldados tenían los israelitas. Y cómo Dios les dio la victoria y cómo Dios estuvo con ellos. Y le dice claramente Hananí, le dice, ¿qué te pasa, rey? ¿No te acuerdas cómo Dios te ayudó? ¿No te acuerdas cómo Dios estuvo contigo? Y aquí, hermanos, hay un pasaje que me dejó sorprendido y me encantó. Porque el mensaje de Hananí concluye en el verso 9. Y quiero compartir en este momento, hermanos, con ustedes este hermoso pasaje que yo cuando lo fui leyendo, Carlita, de verdad, se convierte en uno de mis versos favoritos. Le dijo, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Le está diciendo, Dios está volteando a ver quién le es fiel. Dios está buscando así como que dice, ¿quién es fiel? Aquí está. ¿Qué necesitas? Esto está fácil. Yo te voy a ayudar. Dios está volteando con su mirada en la tierra y está listo para ayudar a los que confían, a los que son fieles. Y ya lo había visto Asa, ya había visto el poder de Dios. ¿Por qué ahora había comenzado a desconfiar de Dios? Esto no lo puede entender. Hananí le dice, el Señor recorre con su mirada a la tierra. ¿Y sabes qué? No te ha encontrado fiel. No te ha encontrado como alguien que sea
totalmente entregado a él, y concluye el verso 9 diciéndole claramente: pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Wow, o sea, decirle necio al rey, Carlita, no era tan cosa fácil. Era confrontarlo, era decirle: rey, Dios te ha dado la espalda y sabes que tendrás más guerras porque has actuado como un total necio. Qué valor de Hananí y Carlita. Cuando veamos a los profetas, bueno, quien se quiera unir a este espacio de curso de profetas, vamos a ver esos profetas, hermanos, que de verdad es una vocación impresionante que tienen. Y Hananí, Carlita, dice total y contundentemente lo que Dios había pedido que le diga al rey Asa. Totalmente, hermanos, vemos la respuesta de Dios ante lo que Asa hace, ante la actitud que él toma, y hemos visto, por ejemplo, cuando vimos los salmos, que Dios escudriña nuestros corazones. Así es. O sea, no lo podemos engañar. En el caso de Asa, ¿verdad? Su corazón ya estaba totalmente desviado de la presencia de Dios. Él ya no tenía esa confianza absoluta en Dios como lo mostró en todo su reinado. Así es. Y le viene una sentencia, digámoslo así, ¿no? Todo su reino va a entrar en guerra, en problemas, cuando Dios le había dado, ¿qué? Mucha paz a su reinado, y nadie iba en contienda con ellos. Y esto nos puede llegar a suceder en nuestra actualidad. Nosotros somos vulnerables y frágiles a muchas situaciones, por eso tenemos que estar atentos. Y una de las cosas que este capítulo 16 dice, que Dios mira la tierra y busca a aquellos que son fieles. Te va a ayudar, pero mantente en esa fidelidad, en esa constancia, lo que veíamos ayer en la mañana, cuando Dios dice, estate atento y sé fiel y constante y firme en estas cosas. Realmente Él se desvía y pone toda su confianza y su fe en Ben-Hadad, en este rey pagano, y le paga con los tributos, o sea, todo le paga y le tiene que dar como un tesoro, y él echa mano de los tesoros del templo. Vemos totalmente un rey ya fuera de lo que es el camino, y la confianza y su fe en Dios ya no estaba ahí, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Asa era un rey que conocía a Dios, y yo creo que lo que nuestro Dios nos dice en esta mañana es lo mismo. No te confíes, porque tú confías en mí, pero hay muchas situaciones que te van a venir y puede ser que me des la espalda, porque ahí dice que Hananí le dice, y Dios te dará la espalda. Eso es muy fuerte, hermanos, porque nosotros como seres humanos, yo así lo veo, somos y dependemos de Dios totalmente. Somos dependientes de Dios, y Dios nos crea de esa forma para poder siempre clamar a Él, y Él nos va a ayudar. No somos independientes, no lo sabemos todo y no podemos hacerlo todo, hermanos. Necesitamos de un poder tan grande como el de Dios para salir adelante en esta vida que Dios nos ha dado. Y este rey se va por otro lado y le da la espalda a Dios, y Dios le da un mensaje: yo también te doy la espalda, tendrás guerra. Y más adelante el final de Asa, que es lamentable, que creo que no era la forma como él pudo haber terminado, pero al final, como hemos compartido, cada uno de nosotros, tanto ustedes como yo, decidimos, hermanos, y las consecuencias las tenemos que afrontar. Confiemos en Dios, hermanos, seamos constantes. Me encanta ese texto que dice que Dios mira la tierra y va en ayuda, pero eso sí, va en ayuda de los que le son fieles. Sí, y fíjate, Carlita, algo que me sorprende mucho, porque finalmente el profeta da un mensaje de parte de Dios. Pero, Carlita, la respuesta de Asa a esta crítica, a este señalamiento de Hananí, es muy distinta a lo que pasó con Azarías. Con Azarías, ¿te acuerdas cuando hizo esta denuncia? Decir, bueno, ¿qué pasó con ustedes? Él hizo una reforma aún más profunda. Pero aquí nos damos cuenta, Carlita, de que Asa, en vez de arrepentirse, de buscar de Dios, en vez de decirle, Señor, perdóname, o decirle, Hananí, de verdad, qué bueno que haces este mensaje, porque yo pensé que hizo lo correcto. Me hizo arrepentir. ¿Qué hizo Asa? Asa arroja al profeta a la cárcel. Encarcela a Hananí, y dice el texto, y oprime a algunos del pueblo. Esta parte me quedé estudiándola un poco, porque dije, a ver, ¿por qué oprimió a algunos del pueblo? Y luego estuve investigando y me di cuenta, hermanos, en ese sentido, de que Asa no solamente encarcela
a este profeta, sino que a todos los que pensaban como él, a todos los que levantaban la voz y decían: no estoy de acuerdo en el que estemos dependiendo de un rey pagano o un gobernante pagano. Hubo gente en el pueblo fiel a Dios que levantó la voz y que dijo: estamos mal, porque no es posible que después de ver el poder de Dios estemos confiando en un rey pagano, que además le estemos pagando, que además estemos dependiendo de él. Y estas personas que también levantaron la voz para denunciar y para mostrar su inconformidad de depender en el humano antes que en el único y poderoso Dios, también los oprimió. Qué triste, hermanos. Qué lamentable de que este rey, en vez de escuchar esas voces que eran para un bien para él, en vez de escuchar estas voces que finalmente, hermanos, era una forma en la que Dios le estaba diciendo a este rey: búscame, él los oprime, él los manda a la cárcel, él los trata mal. Y no solo eso, hermanos, sino que el cronista deja ver que esta actitud de Asa lo lleva, hermanos, a contraer una enfermedad en el pie. Una enfermedad, ¿cómo? En los pies. En los pies, y dice el texto, hermanos, ¿qué tal fue su necedad de Asa? Que no buscó a Dios aún en su enfermedad, sino que buscó y confió en los médicos. Ahora, abro un paréntesis. No voy a decir usted: ya ven, no hay que confiar en los médicos. No, hermanos, déjenme les explico algo. El problema fue que Asa ignoró por completo la ayuda de Dios y confió en quienes, en los que se decían ejercer en ese tiempo la medicina, no como hoy, porque en ese tiempo la medicina que se practicaba era muy distinta, era una mezcla de supersticiones con remedios caseros, tradicionales, etc. Y él decide mejor buscar esa ayuda de esas personas que le prometen sanidad y que finalmente no la pueden cumplir, y termina muriendo el rey Asa. Aquí es una necesidad fuerte, hermanos, porque siendo sinceros, cuando alguien está enfermo, clama a Dios. Cuando alguien está enfermo, aunque haya tenido una vida alejada a Dios, aunque haya tenido una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios, cuando uno está en enfermedad, a mí me ha tocado, hermanos, ver a gente que era atea, pero en el momento de la enfermedad la he ido a ver, platicado con él y le pregunto: ¿quieres que pida a Dios por ti? Y la respuesta, aún siendo ateo, me dicen: sí, por favor. Fíjense, cuando sienten en su carne el dolor, no dicen: no quiero nada. Ellos mismos, aunque en sus ideas no conciben quién es Dios, entienden que hay un Dios que supera todo. Y me ha tocado muchas veces ir con gente que es renuente a su fe, o gente que fue en mucho tiempo gente que no creía en Dios, pero ante la enfermedad abre su corazón y me dice: por favor, pídele a Dios por mi salud. Pero este rey, hermanos, ni siquiera sintiendo el dolor de su cuerpo, ni siquiera sintiendo en su carne la enfermedad, es capaz de humillarse y de decirle: Señor, perdóname, te necesito. Qué triste, hermanos, que ni así, en lo más, podemos decir, vulnerable del ser humano, se doblega, sino muere siendo como un hombre necio, como un hombre que se siente autosuficiente, como un hombre que tristemente pudo haber sido, hermanos, uno de los mejores reyes de Israel. Pero le gana su necedad, le gana su autosuficiencia, le gana, hermanos, a lo mejor su poder de sentirse tan grande que piensa que él tiene mejores planes o ideas que Dios. Y aquí queda claro, hermanos, que no es así. Realmente el orgullo y la soberbia, hermanos, son una de las enfermedades que azota y daña a la vida de los seres humanos. Realmente es una de las enfermedades que no hay un medicamento que tú digas: lo voy a comprar para dejar de serlo, sino realmente esto se quita humillándose a Dios, reconociendo que eres un ser humano vulnerable, necesitado, frágil, y es cuando Dios empieza a hacer su trabajo en ti, en nosotros. ¿Sí? Pero mientras aquí Asa muestra no solo una necedad, sino un orgullo y una soberbia de no doblegarse y piensa que tiene mejores planes que Dios, que tiene mejores opciones que Dios, que tiene mejor solución que Dios. Y la realidad, hermanos, es que no es así. La realidad de Asa con nuestros tiempos no hay mucha diferencia. Uno puede decir: iba tan bien, ¿y qué le pasó? ¿No? Iba tan bien, era tan constante, tan fiel, ¿y qué pasó? Se confía uno, hermanos.
Se confía uno en sí mismo, uno dice, yo creo que ya puedo, no, hermano, somos dependientes de Dios. Aunque usted sea un hombre o una mujer muy capaz en muchas cosas, siempre pida la dirección de Dios, siempre pida esa dirección, esa fortaleza, ese respaldo de Dios ante la situación, porque usted no sabe lo que puede suceder, pero Dios sí, y es ahí donde Dios actúa. Por eso Dios dice, yo ayudo a los que me son fieles, porque de esa fidelidad Dios está viendo, aquí hay un corazón humillado, un corazón necesitado, buscando de mí, y por eso Dios va en nuestra ayuda, va a ayudarnos, va a apoyarnos. Y esto es muy difícil en el ser humano. ¿Por qué? Porque así como Asa estaba enfermo, dice que tenía una enfermedad en los pies, no se sabe cuál, pero me imagino una enfermedad de la piel, o no sé, no es una especulación mía, pero realmente ante una necesidad como esa, ante una enfermedad, pues uno se vuelve, ya es vulnerable, ya es frágil, y pides a Dios que te ayude, le pides a Dios que te fortalezca, que te anime. Pero la realidad que también es lamentable que te encuentras con personas que están en una situación muy mal, y no ves que dobleguen su corazón y digan, Señor, ayúdame, ¿no? Y esto, hermanos, nos habla nuestro Dios a estar firmes y constantes, pero a no confiarnos en nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas son muy limitadas, necesitamos de Dios. Para mí este capítulo 16 en lo personal me hace ver que somos vulnerables, pero tenemos a un Dios que lo puede todo, que lo puede hacer todo, pero está buscando algo de nosotros, su corazón. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿con qué intención te acercas? Dios lo ve, no lo puedes engañar. Podemos engañar a los seres humanos porque no vemos, pero Dios sí ve nuestro corazón y ve, este hijo mío, esta hija mía siempre me pide su ayuda. Él es dependiente de mí, ella es dependiente de mí, aún con todas las capacidades que él o ella tiene. Él siempre busca, ella siempre busca de mí, busca el apoyo, busca el respaldo. Y eso, hermanos, nos hace vernos delante de Dios como hijos e hijas sencillos, humildes de corazón, buscando a nuestro Dios. Pero cuando decimos, creo que Dios aquí no interviene, creo que yo aquí lo puedo solucionar, creo que tengo mejores soluciones, mis pensamientos son mucho mejor que los de Dios, mis planes superan a los de Dios, ahí ya nos metimos en un problema nosotros, porque es una necedad del ser humano. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos haga hombres y mujeres dependientes de Dios, que yo creo que es lo mejor. Yo al menos cada vez que salgo de mi casa y me voy al hospital, yo siempre me pongo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad la que tienes tú en tu trabajo, yo en mi trabajo, la salud y la vida de los seres humanos. Y yo digo, Señor, la sabiduría, la inteligencia y todo el conocimiento que me has permitido tener, ahora lo voy a poner en aplicación en la vida. Pero guíame y ayúdame. Y Dios te respalda en todo. De tal manera que salgas como un hijo bendecido y una hija bendecida. Que Dios nos ayude, hermanos, y que siempre seamos dependientes de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Así es, hermanos, así que recordemos esto como una conclusión. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Seamos fieles a Dios y seguros estoy que veremos su mano en todo lo que hagamos. El Señor nos guarde y nos ayude a que esta palabra sea una realidad de nuestras vidas.